¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jaime y vivo al norte del país. Lo que les voy a contar pasó hace unos 10 años. En ese entonces, mi familia y yo nos mudamos a Monterrey. Veníamos llegando de Catemaco, Veracruz, que como pues ya se la saben, es un lugar pesadísimo y muy conocido por todo el tema de la brujería. La verdad, en ese tiempo yo no sabía bien por qué mi papá había tomado la decisión de salir huyendo de allá tan de repente. Pero después de que escuchen esto, ustedes mismos van a sacar sus conclusiones. En mi familia somos mi papá, mi hermana menor y yo. Por el lado de mi padre, todos, absolutamente todos, se habían dedicado a la magia negra. Es más, mi abuelo era de los más pesados en Catemaco y la gente le tenía un respeto que ya rayaba en el miedo por las cosas que hacía. A él nunca lo conocí porque se murió joven y en la casa ese era un tema prohibido el preguntar el por qué. Pero mi papá heredó toda esa sombra. La gente lo buscaba un buen para pedirle trabajos oscuros. Incluso me acuerdo perfectamente de una tarde. Justo una semana antes de venirnos a Monterrey, mi papá se bajó del carro a arreglar unas cosas y se terminó agarrando de palabras con otro chamán muy conocido de nuestra zona. Yo me quedé dentro del coche con las ventanas abajo y alcancé a escuchar cuando ese cabrón le dijo: tu hija va a pagar por todo lo que ha hecho tu familia. Vas a ver cómo el demonio se la va a cobrar. Mi hermanita apenas tenía 5 años. Cuando mi papá se subió de nuevo al carro, venía completamente pálido, con la mirada perdida. No dijo una sola palabra en todo el camino a la casa y jamás en la vida volvió a tocar ese tema. Ya instalados en Monterrey, rentamos una casa y ahí empezaron las cosas raras. Al principio eran ruidos raros por las noches, escuchábamos clarito cómo arrastraban muebles pesados en el segundo piso, cuando realmente arriba no había nadie. Después, mi hermanita empezó a sufrir de sonambulismo. Se levantaba a mitad de la noche y caminaba muy despacio, con los ojos abiertos, hasta el cuarto de mis papás. No hablaba, no lloraba, solo se quedaba parada al pie de la cama, inmóvil, mirando fijamente a mi papá en la oscuridad durante varios minutos. Después, simplemente se daba la vuelta y se regresaba a acostar. Pero lo peor comenzó a pasar en las madrugadas, a las puras 3 de la mañana. Se comenzaron a oír unos gritos de dolor espantosos adentro de la casa. Lo raro es que no venían de un cuarto en específico o del patio. El sonido salía directamente de las paredes, como si hubiera alguien atrapado adentro del bloque. Revisábamos por todos lados con lámparas, pero nunca encontramos nada. Eso nos tuvo sin dormir como cerca de 2 meses, hasta que una noche mi hermanita se despertó pegando gritos de desesperación que nunca antes lo habíamos escuchado o la habíamos escuchado. Estaba empapada en sudor y llorando como loca. Nos comenzó a contar que una criatura horrible, sin forma, pero que con unos cuernos enormes y unas manos que parecían como garras de las cuales se desprendía fuego, se le había arrimado a su cama y que le dijo mientras la ahorcaba: tú vas a pagar por la traición de tu abuelo. A partir de esa madrugada, mi hermana cambió por completo. Comenzó a hablar sola. Primero eran puros murmullos, pero luego ya comenzaba a decir frases completas. Mi mamá pensó que a lo mejor estaba repitiendo algo que vio en la tele en otro idioma, pero no. Conforme pasaban los días, las palabras cambiaban. No era español, no era inglés, no era latín. Eran unos sonidos extraños, pesados, que hasta la fecha no hemos sabido qué era o qué idioma era. Y lo peor no era eso, era la voz que emergía de ella. A veces comenzaba hablando con una voz de niña, pero de repente soltaba unos tonos graves, gruesos, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo dentro de ella. Ahí fue cuando vi a mi papá perder la calma por primera vez. Estaba aterrado. Una noche, mi hermana se puso mal y entre los 4 intentábamos calmarla. De la nada, ella empujó a mi papá con una fuerza que no era de este mundo. Lo mandó a volar varios metros y todavía me acuerdo del doloroso golpe de su espalda contra la pared. Mi mamá se soltó a gritar y yo me quedé helado. No entendía cómo una niña de 5 años podía hacer eso. Intentamos controlarla nuevamente, pero fue inútil. La fuerza que ella tenía en ese momento no era humana, no podíamos con ella. Después vinieron los cambios físicos. Si tú le agarrabas las manos, te comenzaban a quemar.
Estaban tan calientes que no aguantabas ni 3 segundos sosteniéndolas. Su mirada cambió por completo, ya no era ella. Y una madrugada me le quedé viendo. Mientras la veía, vi cómo sus ojos comenzaron a tornarse completamente blancos. Y no me creerán, pero comenzó a brotarle sangre. No poquita, fue tanta que incluso comenzó a mojar lo que fueron sus cachetes. Y ella, sin embargo, inmóvil, viéndome fijamente, con una sonrisa de oreja a oreja. Hasta ahora siento o se viene esa imagen a mi cabeza y aún me dan escalofríos, ¿saben? Mi mamá se la pasaba llorando, mi papá, en cambio, se empezó a encerrar solo durante horas. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando y él sabía el porqué, simplemente no nos lo decía. A las semanas, la piel de mi hermana se comenzó a poner verdosa, como de muerto o como cuando ya alguien fue embalsamado. Y en su pancita me empezaron a salir unos bultos extraños que se movían por debajo de la piel, como si algo vivo se estuviera arrastrando por dentro y quisiera romperla para salir. Los doctores le hacían estudios y todo salía normal, nos decían que ella no tenía nada, pero al verla incluso 5 minutos, solamente eso bastaba para saber que eso no era normal, eso no era una enfermedad. La cosa se puso tan insoportable que un vecino nos contactó con el padre Eduardo Cano, un sacerdote de la diócesis de Monterrey que sabía de estos temas. El padre fue a la casa y se dio cuenta de la gravedad del asunto, decidió ayudarnos y empezó a hacer oraciones y rituales de liberación. Nosotros pensábamos que el agua bendita iba a calmar las cosas, pero no, fue al revés. Cada vez que el padre abría la Biblia y empezaba a rezar, la casa entera parecía que se iba a caer, todo comenzaba a temblar, las puertas de los cuartos se cerraban solas, las luces parpadeaban y se escuchaba una risa, una carcajada como de hombre, gruesa, burlona, que hacía que los vidrios estuvieran temblando o se cimbraran y ese sonido se te metía directamente en los oídos. Después de la risa, esa voz empezaba a insultar a mi papá, le gritaba, cobarde, traidor, y le recordaba cosas feas de su pasado en Catemaco, que incluso ni mi mamá ni yo sabíamos. Mi papá no decía nada, solo agachaba la cabeza y se ponía a llorar. El padre Eduardo se nos acercó un día después de una sesión y nos dijo algo que no se me olvida. Esa entidad no entró a la casa por accidente. Esto es un cobro de sangre. Está llena de odio hacia ustedes. El padre luchó casi un año entero. El señor ya no dormía, no comía por estar ayunando, se la pasaba rece y rece y rece, pero esa cosa no se debilitaba. En una de las últimas sesiones, la voz del demonio soltó algo que nos congeló el corazón a todos los que estábamos ahí. Entré por ella, pero no me voy a ir sin él, señalando directamente a mi papá. Viendo que la cosa no avanzaba, el padre Eduardo mandó cartas y pidió apoyo directo al Vaticano, convencido de que esto rebasaba cualquier caso común, pero la respuesta que dieron fue un golpe en la cara. Nos explicó que la iglesia había rechazado la ayuda porque determinaron que era una maldición heredada por pactos de brujería. Básicamente, pues nos dijo que estábamos solos. Un año después que empezó todo esto, tristemente mi hermanita falleció. El silencio que quedó en esa casa era horrible. El padre Eduardo cayó en una depresión muy fea. Nos confesó que había sido el caso más duro de su vida y que nunca pudo entender por qué Dios no le dio el poder para liberar a una criatura tan inocente. A los pocos días del entierro, mi papá se empezó a enfermar. Pensamos que probablemente era por la tristeza y el cansancio, pero no. Le empezaron a salir unas llagas horribles por todo el cuerpo de la nada. La piel se le empezó a abrir a rajatablas, sobre todo en lo que eran las piernas. Las heridas no le cicatrizaban, al contrario, se le hacían cada vez más hondas y tenían un olor como a podrido. Él nos decía, llorando de dolor, que sentía como algo se lo estaba comiendo vivo desde adentro. Pero lo más raro y macabro era que, a pesar de esas heridas tan graves, aún así mi papá seguía despierto, seguía respirando. Incluso nuevamente los doctores tampoco supieron qué hacer. No había algo que explicara su condición y con el tiempo mi papá perdió la cabeza. Se volvió loco por el dolor y la culpa y una madrugada simplemente abrió la puerta de la casa, se salió a la calle sin decir nada y jamás supimos de él.
Lo buscamos por todos lados, fuimos a la policía, pusimos la denuncia, preguntamos en los hospitales, con nuestra familia en Veracruz. Absolutamente nadie sabía nada. Mi papá simplemente se esfumó. Con los años empezaron a llegarnos rumores muy raros desde Veracruz. Gente de allá aseguraba haber visto a un hombre vagando por los pueblos y las carreteras en la madrugada. Nos decían que caminaba solo, descalzo, pero que la piel estaba completamente rasgada y que incluso en las piernas se le alcanzaba a ver pues el hueso pelón, y que a pesar de estar prácticamente muerto, sigue caminando y seguía respirando. Era como pues la muerte, es como si la muerte tuviera prohibido llevarse. Mi mamá y yo nunca pudimos confirmar si de verdad era él, pero tampoco nunca recibimos un cuerpo. De esto ya han pasado cerca de 10 años, o tal vez un poquito más. Mi mamá y yo logramos salir adelante poco a poco. Encontramos paz yendo a la iglesia, porque después de todo lo que vimos, pues entendimos que hay cosas oscuras allá afuera que no tienen una explicación lógica. A mi hermana, por otro lado, la extraño todos los días. Era una niña inocente que no tenía la culpa de los pactos cochinos de los viejos. Cada noche pido para que por fin esté descansando en paz. Y ya por último, un consejo para todos. Nunca se metan en cosas que no podrán controlar, porque a veces no lo terminas pagando tú, sino tu familia. ¿Qué te pareció esta historia? Te invito a seguirme y dejarme en comentarios qué opinas. Nos vemos en el siguiente video. Miedo AI.